storia del pueblo maldito de Arreu empezó la noche del 25 de diciembre del 1803. La está reformando por entero. ¡Guau! ¡Qué duro! En lo profundo de los Pirineos, entre montañas cubiertas de nieve y sombras de leyenda, yace un enigma aún envuelto en el tiempo. Arreu, un pueblo que en la fría noche de Navidad de 1803 desapareció bajo una avalancha de nieve, llevando consigo historias ocultas en el silencio de los siglos y dejando tras de sí un velo de preguntas sin respuestas. Pero este rincón olvidado del mundo, marcado por leyendas y cuentos populares, alberga otro secreto: la presencia solitaria de un único habitante que ha decidido volver ahí a cuidar de sus ruinas. Hoy nos sumergimos en el corazón de este misterio para explorar las huellas de Arreu y descubrir su historia. Prepararos para un viaje en el tiempo en un rincón perdido de los Pirineos. La storia del pueblo maldito de Arreu empezó la noche del 25 de diciembre del 1803, cuando una avalancha cayó en el pueblo, sepultándolo y acabando con la vida de 17 personas. Pensábamos que el camino para llegar al pueblo fuera mucho más fácil, pero bueno, por lo que empezamos a ver, aquí no se para de subir. Vamos a ver si llegaremos. Desafortunadamente, los avalanches en Arreu no acabaron esa noche. De hecho, los años 1930, 1950 y la década de los 70 siguieron muchos avalanches, esta vez sin acabar con la vida de nadie. Y los habitantes de Arreu, los sobrevivientes, decidieron volver a construir 8 o 9 casas, volver a construir un pueblo unos 200 metros más abajo para prevenir futuras tragedias. Hemos llegado al núcleo habitativo original de Arreu, ese núcleo habitativo que, como podéis ver, ahora queda en ruinas, pero fue el que quedó sepulto por la avalancha del 25 de diciembre del 1803 que mató a 21 personas. Estar aquí me da una sensación muy particular, muy extraña, porque por un lado es muy bonito, ¿no? Ver todo esto, la ruina, cómo estaban construidas todas las muras en seco y tal. Por el otro, me paro a pensar y me imagino esta situación, imaginaron 1803, noche de Navidad, toda la familia reunida, comiendo, celebrando la Navidad con la nieve fuera, quizás nevando y tal, y de repente en 5 segundos todo se acaba y 17 personas pierden la vida. El pueblo de Arreu no vivió solamente tragedias y situaciones muy difíciles. De hecho, entre el 1946 y el 1970, Arreu vivió su época de oro. El pueblo estaba poblado con más o menos 30 personas y la vida era muy férvida, muy activa. Vivían mayores, gente jóvenes, niños y desarrollaban una vida de comunidad alrededor de la iglesia principal. Organizaban bailes y fiestas tradicionales y la gente era muy feliz y vivía en armonía con la naturaleza, los animales y vivían de lo que producían. Me refiero a la leche de los animales, a la carne y a productos de la agricultura. La última familia dejó el pueblo en el 1981 y esta vez no fue debido a una catástrofe natural, sino a las dificultades de vivir en un entorno natural tan aislado y de difícil acceso y conexión con el resto del mundo, por así decirlo. Se habló para mucho tiempo de la construcción de una carretera que facilitase la comunicación de este pueblo. Al final, esta famosa carretera que pudiera conectar el pueblo con el resto del valle nunca se acabó construyendo. De hecho, los vecinos empezaron a enfrentarse entre ellos sobre dónde tenía que pasar la carretera, si iba a afectar una casa a otra. Y como siempre pasa en estos casos, los típicos conflictos entre vecinos, la cuestión acabó sin ningún ganador y todos acabaron dejando el pueblo. Empiezo a entender por qué decidieron dejar este pueblo, La verdad que la subida y la bajada tenían que ser complicadísimas. Nos está costando a nosotros que íbamos solo una mochila con agua y imaginaros subir aquí lleno de leche, de productos de la agricultura, patatas y tal. Tenía que ser, y cada día, mañana y tarde, tenía que ser unas condiciones de vida muy duras.
El pueblo de Arreu se quedó despoblado hasta la década de los 90, cuando empezaron a llegar algunas familias de neorurales que eran y son jóvenes que veían y ven en el aislamiento, en el vivir aislado de las comunidades, de las ciudades y tal, un factor positivo, un factor para volver a encontrar la armonía en contacto con la naturaleza. Fue en este momento que llegó aquí Eloy, y la parte muy bonita de esta historia es que muchos de los antiguos propietarios que ya habían abandonado el pueblo, cuando se enteraron que habían llegado algunas familias de estos jóvenes neorurales que querían vivir aislado de todo, decidieron ceder sus antiguas casas para que estos jóvenes volvieran a dar vida al antiguo pueblo abandonado. Y finalmente hemos llegado al pueblo de Arreu. Esos son los típicos techos del Pirineo, todos hechos en pizarra. Bueno chicos, como habéis visto hemos conseguido llegar al pueblo de Arreu después de 1 hora y media de caminada, y la verdad es que nos ha encantado. Se respira una sensación muy especial entre el viejo, dado por las casas antiguas, muchas de ellas cayendo ya en ruinas, y el nuevo, con el espíritu de la gente que está poco a poco empezando a llegar o a levantar este pueblo. En relación a Eloy, el único habitante del pueblo de Arreu, hemos conseguido encontrarlo, pero desafortunadamente no quiso salir en nuestras cámaras. Eloy es una persona muy especial, una persona muy reservada, muy sencilla, pero también con pocas ganas de querer compartir con todo el mundo su historia personal y privada. A nosotros nos ha impresionado mucho su espíritu, su tenacia por querer vivir aquí, por querer hacer toda la renuncia que está haciendo, y para querer también volver a dar vida a ese pueblo. Nos ha contado que las razones por las cuales ha decidido tomar esta decisión de vida son varias, entre ellas también la necesidad de encontrar un estilo de vida más puro, más armónico, más en contacto con la naturaleza. También nos ha contado que para él la felicidad es disfrutar de las pequeñas cosas y darse cuenta de lo importante que valgan estas cosas antes de perderlas. Hemos encontrado a Eloy con su ropa de trabajo, trabajando la madera, que estaba ahí con sus animales, rodeado de 2 magníficos perros, sus gatitos. Eloy nos ha contado que llegó aquí en la década de los 90 con unos amigos de Barcelona porque buscaban una vida diferente, una vida rodeada de naturaleza y simplicidad. Luego, en 2005, debido al hecho que estaban amenazando destruir este pueblo para la creación de una nueva pista de esquí, decidieron abandonarlo. Y fue en 2020 que Eloy decidió volver a tomar el camino que habían empezado hace 20 años. En el camino de vuelta a nuestro coche hemos tenido la suerte también de cruzarnos con 2 señores ancianos que son actuales propietarios de una de las casas en el pueblo de Arreu. Nos han contado que para ellos tiene un significado afectivo muy grande porque es donde habían nacido y crecido a sus padres. Hoy en día no tienen pensado volver a vivir aquí por el tema de la conexión que ha sido desde aquel entonces el problema de Arreu, pero con mucha emoción no nos han escondido que esperan que sus nietos un día tomarán decisiones de volver aquí y reempezar la historia que sus papás habían empezado.
con esto es todo por el viaje de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por haberme seguido, por creer en mí y para acompañarme en estos viajes. Si os ha gustado el vídeo, recordaros de suscribiros a mi canal, darme un like. Y si conocéis algún lugar, alguna persona con una historia diferente, con un proyecto de superación o que ha decidido vivir una vida diferente, compartidlo conmigo en los comentarios e intentaré ir a descubrir. Hasta la próxima. Chao chicos.